Gracias a Vamos ustedes. a continuar ahora con el docente Sixto Rojas del Instituto Tecnológico con su experiencia uso de juegos para fomentar el aprendizaje en modalidad e-learning. Bienvenido, Sixto. Te dejamos frente a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. En general, esta experiencia fue como muy compleja para todos. Primero con el estallido social, después con la pandemia, y de alguna u otra manera todos nos enfrentamos a una situación compleja, tal cual como lo expresó el profe Luis. Y esta experiencia nos obligó a cambiar, a descubrir nuevas formas y herramientas de aprendizaje. Y dentro de esta búsqueda, porque uno al principio, sobre todo cuando no tiene mucha experiencia, o sea, uno puede tener 10 años de docente, 15 años de docente, pero experiencia en modalidad e-learning o esta modalidad media extraña, ¿no es cierto? Como lo mencionó nuestro director Daniel Casanova, nos obliga a replantearnos muchas cosas. Y dentro de esto, buscando nuevas herramientas y nuevas cosas, un día estaba con mi hija José en su clase virtual, está en prekinder, y con la tía Pamela, bueno, estaba presente yo en la clase ahí, apoyando a mi hija, y la tía Pamela empezó a hacer una cierta cantidad de juegos y a preparar los juegos y nos pedía ayuda, que hiciéramos tal o cual cosa con objetos que estaban a nuestro alrededor, para poder enseñarles los números, pero desde un punto de vista más conceptual. Y eso hizo que yo dijera, bueno, pero si, o sea, me empecé a acordar de mi mamá, me acordé, bueno, mi mamá era profesora normalista y también era educadora de párvulo. Y mi hermana mayor también era educadora de párvulo. Y, y ahí me empecé a acordar de los comentarios que se hacían en la casa, porque cuando se ponían a hablar entre ellas dos, que Montessori, que Piaget, que la metodología no sé cuánto, que los niños vienen con este no sé qué interno que los ayuda a hacer un autoaprendizaje a través de los juegos, de forma muy... y de la alegría, principalmente de la alegría del niño. Y siempre me acuerdo de una frase que ocupaba mi mamá, de que ella se sentía feliz cuando los niños eran felices, porque eso quiere decir de que estaban aprendiendo y que se estaban haciendo las cosas bien. Entonces dije, bueno, pero ¿y qué es lo que tenemos? Si tenemos estos juegos y tenemos estas cosas, ¿qué es lo que hay en la plataforma? ¿Qué es lo que tenemos en EVA? Y empecé a redescubrir EVA, porque hasta ese minuto EVA lo ocupaba para subir el material en PDF, la presentación en PowerPoint, y sería, ya no, con suerte colocaba un par de tareas, unos espacios, ¿no es cierto?, para que los chicos subieran tareas y cosas así. Entonces, la verdad es que usábamos muy poco la plataforma EVA, muy poco. Y me vi obligado a meterme, a estudiar y a ver qué recursos tenía. Y dentro de esos recursos empecé a encontrar de que había juegos como el ahorcado, el crucigrama, imagen oculta, libro con preguntas, millonario, serpiente y escalera, sopa de letras, sudoku. Wow, dije yo, juegos. Hay juegos dentro de la plataforma EVA. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estas cosas? Y el cómo funcionan me llevó a que lo primero que hay que hacer es el famoso diccionario de conceptos. Así que ahí dije yo, bueno, diccionario de conceptos, pero ¿cómo hago un diccionario? Me va a tomar mucho tiempo, empiezan todas las quejas abiertas y por haber, ¿no es cierto? Porque la verdad es que uno en general tiene re poco tiempo. Así que yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y de repente se me ocurre que los estudiantes, los mismos estudiantes que también tienen muy poco tiempo, la mayoría de nuestros estudiantes trabajan durante el día, estudian durante la noche, y por lo tanto era una situación bastante compleja. Y yo le decía, bueno, pero no los quiero recargar, pero ya pues, hagamos un trabajo colaborativo, trabajemos en equipo. Entonces, coloqué varias lecturas
libros de lectura general, el manual de trabajo en equipo, las 17 leyes del trabajo en equipo, las 17 cualidades de un jugador. Yo le dije, ya, pues de la primera lectura, cada vez que se encuentren con una palabra que no conocen, o que no sabían, o que no saben bien cuál es el significado, la van a buscar y la van a ir incorporando al diccionario de conceptos. Perdón. Y este me demoró más o menos unas 3 semanas en que los estudiantes empezaran a llenar el diccionario, lo empezaran a colocar cosas, hasta que logré, ¿no es cierto?, más o menos unas 56 preguntas, o sea, 56 conceptos que estuvieron disponibles en el diccionario de conceptos. Y por lo tanto, bueno, la siguiente pregunta, bueno, pero ¿cómo los evalúo ahora? ¿Cómo veo yo esos resultados de aprendizaje? Y empecé a generar estos juegos del ahorcado, donde tienen varios intentos, ¿no es cierto? Y ellos, acá arriba, son aquellos principios, virtudes, cualidades que caracterizan a una persona. Se coloca, ¿no es cierto?, el concepto, y ellos tienen que ir colocando acá las letras que corresponde a cada uno de los... El típico juego de ahorcado que uno jugaba cuando era niño. Y entonces, esta cosa tiene, bueno, el otro era el famoso crucigrama, ¿no es cierto?, donde tenemos un montón de cosas. Y me acordé de mi abuelita, porque mi abuelita se sentaba todas las tardes en su mecedora a desarrollar crucigramas. Y ella siempre me decía de que los crucigramas a ella la mantenían viva, porque la acercaban al mundo y aprendía muchas nuevas palabras y nuevos muchos conceptos. Y esto de alguna u otra manera también tiene su razón de ser, porque me di cuenta de que el estudiante, cuando toma la palabra y empieza a escribir el concepto, es una forma de aprendizaje. Palabra, concepto. Palabra, consecuencia del concepto. Pero cuando está enfrentado a el ahorcado, al crucigrama, la situación es al revés. Él tiene que leer el concepto y descubrir o encontrar la palabra que está asociada a ese concepto. Por lo tanto, es como un ciclo, ¿sí?, de aquí para allá y de allá para acá. Y eso me imagino que produce en el cerebro. La verdad es que no soy experto de nada en este sentido. Eh, como dice la canción, soy electrónico. y, pero me da la impresión de que estos chiquillos, ¿no es cierto?, lograron de alguna u otra manera eh, hacer sentido tanto a los conceptos como a las palabras que involucran a ese concepto, porque dentro de los resultados, que si bien está por ejemplo, aquí hay un listado, ¿no es cierto?, donde tenemos algunos estudiantes con sus porcentajes de cosas, pero una de las cosas más importantes, a mi juicio, de esto, es que primero mejoramos la participación de nuestros estudiantes en las actividades asincrónicas. Acercamos a nuestros estudiantes a la virtualidad a través de la plataforma EVA, que se pudieran conectar. Los que no se pudieran conectar a las clases Zoom o a las sesiones Zoom, tenían las clases grabadas, tenían una serie de herramientas, el crucigrama, llenar lectura, ¿sí? Y cumplimos varios objetivos, o sea, comprensión lectora, mejoramos la comprensión lectora. Me di cuenta de que al final o de mediados en adelante, de mediados de la asignatura, nuestros estudiantes lograban ya comunicarse entre ellos a través o utilizando los conceptos que habían ido aprendiendo en cada una de las clases y de las actividades curriculares que estaban, o las actividades de aprendizaje que estaban subidas en la plataforma EVA. También mejoró mucho la participación de los estudiantes en las actividades sincrónicas. Participaron más, eran más conversadores, ¿sí?, entre ellos en el curso, porque una de las grandes ventajas que tiene esta modalidad, aparte de poder grabar las clases y de que ellos la puedan revisar todas las veces que quieran y hasta aclarar muchos conceptos que tienen, es que también les permite interactuar entre ellos, interactuar con el docente de una manera mucho más fluida. Y eso se notó en los equipos de trabajo que se formaron para dar soluciones a ciertos problemas.
Y estaban también mucho más, se conectaban a través del celular, a través de distintos medios. Pero una ventaja principal es que cada uno de nosotros está sentado en la primera fila de la sala. Antes, en una modalidad no virtual, sino que una modalidad presencial, en la distribución de nuestras salas de clase, que tienen 150, 200 años o más incluso de existencia, tenemos al profesor, el pizarrón, la proyección del PPT, y atrás, ¿no es cierto?, todos sentaditos, ordenaditos para atrás, los estudiantes. Por lo tanto, los que más aprenden normalmente son los que se sientan al frente, y los que menos aprenden y se dedican, ¿no es cierto?, a jugar y a molestar, en el fondo, son los que se sientan más atrás. Y una de las grandes ventajas de esta modalidad es que estamos todos sentados en primera fila. Es como si tuviéramos una distribución de sillas en redondo, ¿sí? Eh, como, como alrededor de una mesa redonda, lo que nos acerca mucho más también a las metodologías que hay en la enseñanza prebásica y que están relacionadas con los procesos cognitivos grupales, ¿no es cierto? Eh, y esta para mí ha sido una tremenda ventaja, porque conversan entre ellos, conversan con el docente, dan sus opiniones, pero están todos sentados en primera fila. Son todos, ya dejaron de ser espectadores para transformarse realmente en los constructores de su propio conocimiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sixto. Siempre muy interesante. Además vemos a la audiencia interesada en tu presentación. Tenemos algunas preguntas. Una de un espectador nos pregunta si los juegos fueron evaluados o la participación era voluntaria, Sixto. En un principio el glosario no iba a ser evaluado, ¿ya? Sino que simplemente era un tema participativo de mutuo propio, de que ellos, ¿no es cierto?, se encantaran con esta actividad, porque pensé en ese minuto que si los obligábamos, no pensé yo que no íbamos a tener los mismos resultados que obtuvimos después, ¿sí? Sino que en sus tiempos, en su propio ritmo, fueran leyendo en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, fueran leyendo sus conceptos, fueran leyendo los libros, sin presiones. Ya por eso me di 3 semanas, ¿no es cierto?, para desarrollar eh, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. El glosario de términos, el diccionario. Sí. ¿Ya? De tal forma de que no, de que tuvieran tiempo y no se sintieran presionados con esta nueva modalidad, porque no solamente fue complejo para nosotros, que tuvimos que desarrollar nuevas iniciativas o tuvimos que desarrollar nuevas herramientas para poder hacer clases, sino que también fue muy traumático para ellos, porque no estaban acostumbrados a estar conectados, muchos problemas de conexión. Nosotros tenemos mucha ruralidad aquí en Chillán, y por lo tanto también tenemos muchos problemas de conectividad, que no necesariamente se van a solucionar con una VAM o con algún dispositivo, ¿no es cierto?, con minutos, sino que los chicos, muchos de nuestros estudiantes se trasladaron a sus escuelas, a las escuelas rurales que estaban cercanas, que tienen conexión a internet y wifi. De alguna u otra manera conversamos con algunos alcaldes, ¿no es cierto?, que nos permitieran que nuestros estudiantes pudieran ocupar esa wifi que estaba ahí disponible y sin uso. Así que la verdad es que para algunos estudiantes fue bastante sacrificado, otros simplemente no aguantaron la presión y se tuvieron que retirar, ¿sí? Eh, pero tratamos por todos los medios de que estos chicos pudieran libremente eh, iniciar este proceso con nosotros, aprender con nosotros y nada, pues, ese fue el resultado que obtuvimos después.
Y bueno, hay otras preguntas también en nuestro espacio de preguntas y respuestas. También vas a poder quizás responderle directamente, que giran en torno a la evaluación. Quizás un planteamiento es que, bien, nos has comentado de que no eran evaluadas formalmente, pero Solamente ¿cómo se llama? El glosario de términos. Pero ya, después sí, el ahorcado, el crucigrama, eso sí fueron evaluados. perfecto. ¿Y ¿Sí? cómo cómo manejabas esto en relación a que no se compartiera la respuesta de los juegos? ¿Cómo te planteas frente a esa situación que a muchos docentes nos inquieta? Mira, yo creo que la mejor manera de demostrar si un estudiante realmente aprendió la lección o lo que está hablando es a través del lenguaje que emplea. Cuando tú logras ver que dentro de la comunicación habitual, dentro de la sala de clase, cuando haces comentarios acerca de un tema o expones un caso y los incentivas a responder, y ellos empiezan a ocupar estas palabras, empiezan a ocupar los conceptos, es porque realmente aprendieron. Yo creo que ese es el mejor indicador. Demostrar in situ eh, que, que hicieron la pega y lo hicieron bien. Y en ese caso, ¿no es cierto? Pude detectar un solo caso que no simplemente, bueno, se dedicó a copiar y pegar y me imagino que este chico, ¿no es cierto?, está en una etapa de la vida en la que todavía no toma conciencia de cuál es su futuro, porque aquí una de las grandes labores que nosotros tenemos que desarrollar es decirle a nuestros estudiantes, chiquillos, ustedes inician este proceso, pero lo están iniciando por su futuro, por su desarrollo personal, por su desarrollo familiar y, y nada, pues, tienen esta oportunidad y tienen que aprovecharla. Y si van a ponerse a copiar y pegar o a copiar simplemente a otros compañeros, la verdad es que no se va a estar cumpliendo el objetivo. Acá hay un tema de responsabilidad y esa responsabilidad es propia. Y creo que es nuestro deber como docentes recalcárselos e inculcarles también, ¿no es cierto?, el autoaprendizaje y la autorresponsabilidad con respecto a las decisiones que toman. Y que muchas de las decisiones que toman también tienen consecuencias, ya sean positivas o negativas, y que en algún minuto tienen que asumir. Muchas gracias, Sixto, por la respuesta. Hay una última pregunta porque yo creo que las otras fueron contestadas. Hay una donde pregunta si las clases, si esto se realizó en las clases sincrónicas o en el espacio sincrónico. Parece que ya lo contestaste, ¿cierto? Sí, Cuando modalidad planteaste asincrónica. sí. Y otra pregunta distinta, habla de si estas evaluaciones se programan, las da el sistema o tú tienes que generar una pauta de evaluación aparte. El sistema te entrega mucha información. En la parte de administración tú ves la participación de los estudiantes. Cuando ingresas al juego hay un letrerito en rojo que dice intento. Tú te metes ahí en la parte de los intentos y puedes ver todos los intentos que tuvieron los estudiantes. El primer ingreso, qué porcentaje lograron. En el segundo ingreso, qué porcentaje lograron. Y lo otro que es simpático en este tipo de juego es que el juego de uno es distinto al juego del otro. ¿Ya? Porque cuando tienes 50 y tantos términos y colocas, ¿no es cierto?, que sea, por ejemplo, que no se ocupen más de 15 palabras por juego, entonces tienes una rotación de preguntas y de conceptos, entonces mientras más jueguen los chicos, más van a ir aprendiendo los distintos conceptos, los distintos términos. ¿Sí? Claro, perfecto. Muchas gracias, Sixto, por compartir esta interesante propuesta. Esperamos también que haya sido motivadora para los docentes que nos están escuchando y que los invite también a ellos a jugar, ¿cierto?, con nuestra plataforma EVA, donde van a poder encontrar todos estos recursos que sirven para motivar la participación de nuestros estudiantes. Y tú con tu experiencia lo has hoy día demostrado. Muchísimas gracias, Sixto.